Ok, listo, estamos ya. Buenas noches, chicos, bienvenidos. Tengo entendido que mañana ustedes tienen una prueba de salida de física. Me mandaron unos 3 ejercicios sobre física y los voy a colocar a continuación. Ya, bueno, aunque no alcanzo a ver aquí, dice, vamos a ver. Una fuerza F que es usada para sostener un bloque de masa M sobre un plano inclinado. El plano forma un ángulo con la horizontal y F es perpendicular al plano. El coeficiente de fricción entre el plano y el bloque es μ. ¿Cuál es la fuerza mínima necesaria para mantener el cuerpo en reposo? Bueno, vamos a ver, dijo el ciego, niños. Estos ejercicios son chéveres porque no tienen datos numéricos. Te obligan a interpretar más allá del número. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque. Bueno, nosotros, y voy a ponerlo con negro, nosotros tenemos un plano inclinado, más o menos así, ¿ya? Y este plano forma un ángulo teta, ¿ok? Encima de este plano tenemos el bloque, ¿ya? Perdón que me falle chueca. Bien, vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Primerito, la fuerza del problema, la fuerza F, me dicen que es así, que es perpendicular al plano, es decir, forma un ángulo de 90 grados con respecto al plano. Entonces, esta es mi fuerza F. Ya. Esta es la fuerza que me da el ejercicio. Ok, si nosotros tenemos que identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, tenemos que recordar que siempre, siempre, siempre vamos a tener, primerito, la fuerza W, que corresponde al peso del cuerpo. Weight en inglés. Entonces, la fuerza del peso siempre va hacia abajo. Así sea plano inclinado, sea lo que sea, la fuerza W va hacia abajo, porque está en función de la gravedad. También, todo cuerpo apoyado en una superficie, sea una superficie plana o una superficie inclinada, experimenta una fuerza de repulsión, por así decirlo, del plano hacia él, que se llama la fuerza normal. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular al plano en el cual está apoyado tu cuerpo. Así que así voy a graficar perdón que me vaya chueca ya. La fuerza normal, yo sé que está súper chueco, pero bueno, esa sería la fuerza normal de nuestro cuerpo, que recuerden siempre es perpendicular al plano. Hasta ahí todo bien. Estamos identificando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Obviamente voy a tener que hacer algo con respecto a la fuerza del peso, pero ya mismo lo voy a explicar. Si nosotros leemos el ejercicio, ahí esta parte me dice, el coeficiente de fricción entre el plano y el bloque es μ, ¿ya? Aquí hay una fricción. ¿Para dónde la voy a dibujar? ¿Cuándo fue? La semana pasada, día jueves creo que fue, nosotros hicimos un par de ejercicios de Newton, creo que fue uno de tercera ley. Cuando ustedes van a identificar la fuerza de fricción, en este caso no les dicen si es estática máxima, cinética y tal, pero las fuerzas de fricciones que más aparecen en este tipo de ejercicios es la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción estática máxima y la fuerza de fricción cinética, las cuales se oponen al movimiento. Yo sé que el cuerpo dice que está en reposo. Perfecto, el cuerpo está en reposo. Sin embargo, ¿para dónde? Si no existiera esta fuerza F de aquí, ¿para dónde se movería el cuerpo? No va a subir porque no existe una fuerza que esté en dirección teta que haga que mi cuerpo suba. Así que el posible movimiento va a ir hacia abajo, bueno, inclinado. Esa es la dirección de tu posible movimiento. Nosotros sabemos que el cuerpo está en reposo. El cuerpo
está sostenido por esta fuerza F, que es perpendicular al plano. Pero existe un posible movimiento si no existiera esa fuerza F. Y ese posible movimiento es hacia acá. Una vez dicho esto, debemos recordar que la fuerza de fricción estática máxima y la fuerza de fricción cinética siempre van a tener una dirección opuesta a aquel posible movimiento o a aquel movimiento que sea el caso del ejercicio, ¿ya? Entonces, si para acá va mi posible movimiento, significa que la fuerza de fricción va contraria, va hacia acá. Y ahí va a estar mi fuerza de fricción, que yo le voy a llamar, porque yo quiero, le voy a llamar mu sub k, ¿ya? Aunque sería estática máxima. Es más, ¿sabes qué? No le voy a llamar ni K ni estática máxima. O sea, de kinetics, de cinética, ni S max, que es maximum statics. No le voy a llamar así. Voy a llamarle F minúscula. ¿Por qué? Porque quiero respetar el dato del coeficiente de fricción, nada más. Pero bueno, entonces esas serían las fuerzas que están actuando sobre mi cuerpo. La fuerza F que me da el ejercicio, que es perpendicular al plano, inclinado. El peso que siempre aparece en un cuerpo, porque todo cuerpo tiene masa. La normal, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo y que también es perpendicular al plano. Y la fuerza de fricción, que se opone al posible movimiento. Chévere. ¿Hasta ahí, muchachos, alguna pregunta? Bueno, entonces aquí viene el detalle. El detalle es que nosotros tenemos un plano inclinado. Como yo siempre les digo, ustedes van a utilizar un sistema de referencia. Cuando nosotros tenemos un plano normal, un plano horizontal, nosotros decimos que nuestro sistema de referencia es el plano cartesiano, este que está aquí. Pero esto no es un plano normal, esto es un plano inclinado. Así que este sistema de referencia no me va a servir. Ya, aquí voy a poner SR, sistema de referencia. Ya, ¿qué sistema de referencia yo como que les digo que utilicen? No importa el sistema de referencia que utilicen, con tal de que lo respeten en todo el ejercicio, pero no se compliquen la vida. Si ustedes tienen un plano inclinado, que su sistema de referencia, me fue muy chueca, que su sistema de referencia también sea un plano inclinado. Esto es un plano cartesiano, solamente que le doy una inclinación, le doy un ángulo. Sabemos entonces que, como quien dice, a la derecha inclinada es positivo, a la izquierda inclinada es negativo, para acá también es positivo y para acá es negativo. Es más, si ustedes gustan, bueno, no si ustedes gustan, también algunos ejercicios de física, por lo general en los libros de física, toman como dirección positiva a la dirección del posible movimiento. No importa si ustedes cogen este nivel de referencia, ¿ya? Es más, si yo quisiera, pudiera hacer esto. Decir que para la dirección de mi posible movimiento es positivo y para la dirección de mi posible, bueno, evidentemente lo contrario sería negativo. Pero este sistema de referencia yo lo voy a respetar en todo mi ejercicio. En todo mi ejercicio. ¿Ok? Y ese es el detalle. Elegido nuestro sistema de referencia, podemos seguir analizando una cosita también aquí en el diagrama de cuerpo libre y seguir resolviendo. ¿Cuál es el detalle? Que si nosotros tenemos este sistema de referencia que es inclinado, nos vamos a dar cuenta, chévere, según mi sistema de referencia, la fricción tiene una dirección de uno de los ejes de mi plano. Lo mismo va a pasar con la fuerza F y lo mismo va a pasar con la normal. Bacán. Pero el peso, no. El peso no tiene la dirección del eje de las Y. Así que yo tengo que descomponer ese peso, valga la redundancia, en sus componentes
rectangulares. Sí estoy grabando la clase, ¿verdad? Sí, 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 la estoy grabando. Bien, como los... A ver, ¿con qué color lo hago? Con este azulito, ya. Como las fuerzas son vectores, nos quedaría así, fíjate. Nos va a quedar una componente del peso W que al estar dentro de este eje, vamos a llamarle W en Y, ¿ya? Ese es W en Y. Y con este verde. De aquí para acá, ¿ya? No se alcanza a ver mucho, es más, déjame ver, coger un color más intenso. Creo que con este se alcanza a ver mejor. Este lilita aquí va a ser mi componente W en el eje pseudo horizontal X. Yo sé que esta es la descomposición del peso en sus componentes rectangulares, porque si yo cogiera este punto como referencia, y si esto fuera un ejercicio de suma de vectores a través del método del polígono, agarras tu punto de inicio, graficas tu primer vector, una vez que terminas tu primer vector, ahí graficas tu segundo vector, unes el inicio con el final y tienes tu resultante, tu vector resultante. Así que por eso automáticamente sé que esta es la descomposición de las fuerzas, perdón, de la fuerza del peso en sus componentes rectangulares. Y por teorema de Tales, yo sé que este ángulo teta que está aquí, al cual como la clase ya queda grabada, ¿no? Y como también lo tienen aquí, ya. Yo sé que ese ángulo de inclinación que aparece allí es el mismo ángulo de inclinación que aparece cuando tú estás descomponiendo tu fuerza del peso en sus componentes rectangulares. Es el mismo ángulo teta que está aquí. Es exactamente el mismo. Perfecto. Entonces ahí nosotros ya tenemos identificadas todas las fuerzas que actúan en el eje X y en el eje Y. Y ahora sí podemos hacer el ejercicio. Preguntas, muchachos, dudas, aclaraciones, acotaciones, chismecitos. Bueno, entonces me voy a ir un poquito para acá. Ya. Ah, perdón. Dice, bueno, una fuerza F es usada para sostener un bloque de masa M sobre un plano inclinado. El plano forma un ángulo tanto con la horizontal y F es perpendicular al plano. El coeficiente es tal, ya. ¿Cuál es la fuerza mínima necesaria? La fuerza F te están preguntando aquí. En ninguna parte del enunciado te están diciendo que el bloque inicia un movimiento ni nada por el estilo. El bloque está en reposo. Ya. Entonces, si tu bloque está en reposo, tú sabes que vas a utilizar pues la primera ley de Newton. ¿Ya? Vamos a utilizar pues la primera ley de Newton. ¿Qué me dice? Que cuando yo haga la sumatoria de todas las fuerzas, también llamada fuerza neta, en un cuerpo que está en reposo, que viaja a una velocidad constante, es decir, donde no existe aceleración, la sumatoria de esas fuerzas o esa fuerza neta va a ser igual a cero por litro cero. Eso es lo que me dice la primera ley. Y me doy cuenta que yo voy a poder aplicar la primera ley tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje de las X y en el eje de las Y respectivamente. Entonces, si yo hago el análisis de las fuerzas en el eje de las X, voy a decir sin miedo al éxito que la sumatoria de fuerzas en ese eje tiene que ser igual a cero. Veo mi diagrama de cuerpo libre y me pongo a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese eje.
me doy cuenta que yo tengo dos fuerzas pseudo horizontales, es decir, en el eje de las X, que es el componente del peso en X y la fuerza de fricción, que según mi sistema de referencia, la componente del peso X va para acá, es decir, es positiva. Yo voy a decir, ok, la componente del peso en X es positiva. Y la fuerza de fricción, como va para el otro lado, según mi sistema de referencia, va a ser negativa. ¿Ya? Y eso es igual a cero. Ese es mi primer análisis. Voy a seguir analizando. Espérense un segundo, me están escribiendo. Ya. Voy a seguir analizando. El peso W, ¿ya? El W que está aquí. W se define como la masa por la gravedad. Ese es W, el de acá. Pero yo tengo mi peso descompuesto, valga la redundancia, en sus componentes rectangulares, ¿ya? La componente en el eje de las X, aquí se me formó un triangulito, ¿verdad? Y la componente en el eje de las X, en este triangulito, ¿ya? Corresponde al cateto opuesto, porque está literalmente al frente del ángulo de inclinación. Y si corresponde al cateto opuesto, ¿ya? Tenemos una identidad trigonométrica, una función trigonométrica asociada al cateto opuesto. Y esa es el seno del ángulo. Excelente, el seno del ángulo. Entonces me va a quedar, perdón, abrí el chat. Entonces me va a quedar que el peso W es la más, aguanta, ¿qué pacho? Es la más, ¿por qué no escribe? Interesante, ¿por qué no escribe marcador? Esperen un rato, no me escribe. No escribe. Mm, no, no escribe. Pero si funciona. Déjame hacer un experimento. No se vaya a hacer que se dañó esta nota. Aguanta, aguanta, chiquillo. ¿Qué pasó? Pero sí, sí me funciona el lápiz, pero no sé qué pasa. Mm, eso lo hago con el borrador. Pero déjame hacer un pequeño experimento. Estos son los ejercicios que me enviaron. Voy a dejar de compartir un ratito, que no sé qué fue lo que pasó con la pizarra. Ya mismo, el de las poleas es facilito, ya les voy a mostrar. A ver, no sé qué pasó con el... Ah, sí, se puso loca en un ratito. Ya lo solucioné. Bueno, la cosita de acá. Hacerlo más grande, más grande, más grande. No está muy grande ahí. Ya, ahí estamos. Ya. Entonces, el W en X me va a quedar masa por gravedad. Masa por gravedad, bacán, por el seno del ángulo. Masa por gravedad por el seno del ángulo teta. Perfecto. Ya tengo destrozadita mi componente del peso en X, menos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción
sea estática máxima, sea cinética, siempre se define de la misma forma. Se define como el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Siempre se va a definir así. Siempre, siempre, siempre. Y eso es igual a 0, según la primera ley. Ok, chévere, ya tenemos esa parte analizada. Sin embargo, en esta expresión que está aquí, la normal no la conocemos. La normal es una fuerza que aparece en el eje de las ordenadas, en el eje de las Y, y por eso estamos obligados a hacer el análisis de las fuerzas, pero en el eje de las Y, aplicando de la misma manera, pues, la primera ley que me dice que la fuerza neta o la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Bueno, y veamos cuáles son las fuerzas que tenemos en el eje de las Y, que son positivas. Tenemos la normal, porque apunta hacia arriba, bueno, hacia ese pseudo arriba de mi sistema de referencia. Tenemos pues la fuerza normal. Y negativas tenemos esta fuerza F, que es la que me da el ejercicio, y el componente del peso en Y. Eso es igual a 0. ¿Ok? Ya. Entonces me va a quedar que la normal, perdón, me queda que la sumatoria de fuerzas es normal menos la fuerza F menos la componente del peso en Y, que va a ser masa por gravedad. Y como aquí tenemos la fuerza del peso en Y, nos damos cuenta que es un cateto adyacente, por lo tanto vamos a utilizar la función coseno del ángulo, control Z, coseno del ángulo igual a 0. Entonces tenemos esta expresión que está aquí y nos vamos a dar cuenta que vamos a poder colocar la normal en términos de la fuerza F del ejercicio y en términos del peso. Me va a quedar, por lo tanto, que la normal es igual a la fuerza F, que pasa al otro lado como positiva, más masa por gravedad por el coseno del... Espérense, siempre me olvido. Por el coseno del ángulo. Bacán. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Ya. Ahora, lo que yo voy a proceder a hacer es agarrar esta expresión de la normal. Espérate, deja coger otro color, que este no me gusta. Voy a agarrar esta expresión de la normal y la voy a ingresar aquí, en esta expresión, para que me quede ahí la fuerza F que me está pidiendo el ejercicio. Me va a quedar finalmente, bueno, no finalmente porque tenemos que hacer unas cositas, lo voy a poner acá arriba. Voy a escribir esta expresión de que es aquí, masa por gravedad, presión del ángulo menos sub por n, igual a 0. Me va a quedar masa por gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de rozamiento por la normal. La normal es toda esta expresión. Fuerza F. Espérate, que entró Madeleine. Buenas noches, Madeleine. Han pasado 28 minutos, sin embargo, esta clase es grabada. Estamos haciendo este ejercicio de aquí. Plano inclinado. Identificación de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La fuerza W siempre va al centro de la Tierra. Tenemos que descomponerla en sus, valga la redundancia, sus componentes rectangulares. Aquí por trigonometría aparece este mismo ángulo de inclinación en la descomposición de la fuerza. Si yo quito la fuerza F de aquí, el posible movimiento es hacia abajo, lo que sugiere que la fuerza de fricción, que siempre se opone al movimiento,
a no ser que sea una fuerza de fricción estática, se opone al movimiento y tiene una dirección contraria. La normal siempre es perpendicular perdón, al plano de inclinación, al plano de apoyo, mejor dicho. El sistema de referencia elegido para el ejercicio es este que está aquí. Si hubieses puesto el positivo para acá y el negativo para acá, no pasaba nada, igual ya tenía que salir. Y estamos aplicando la primera ley porque en ningún momento nos dijeron que el cuerpo viajaba a una velocidad diferente o que estaba en aceleración. Nos dicen que el cuerpo está en reposo. Primera ley, tanto para X como para Y. Y como ya encontramos esta expresión y esta expresión de aquí, lo que estoy haciendo es coger la primera expresión y en lugar de colocar normal, poner justamente esto, que la normal es igual a fuerza F más masa por gravedad por el coseno del ángulo. Ya, y eso es igual a 0. Ya, nos vamos a quedar entonces con esta expresión. Tenemos todo. Bueno, el ejercicio no me da datos numéricos, pero lo que me están pidiendo en este ejercicio, es más, lo voy a volver a mostrar, es cuál es la fuerza mínima necesaria para mantener el cuerpo en reposo. Te están preguntando sobre esta fuerza F que está aquí. Sobre esa fuerza te están preguntando. Quieren saber una expresión para F. ¿Cuál es la fuerza mínima? Quieren saber una expresión para F. Si nos damos cuenta, en las opciones de respuesta no hay un solo valor numérico. Es pura álgebra. Entonces vamos a ir. Bueno, yo tengo que de esta expresión, tengo que despejar F. Aquí voy a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación para ver cómo me sale. Me quedará pues masa por gravedad por el seno del ángulo menos coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza F, me va a quedar negativo, menos por más también me queda negativo y me queda coeficiente de rozamiento por masa por gravedad por el coseno del ángulo igualado a 0. Perfecto. Prácticamente estamos del otro lado. ¿Qué podremos darnos cuenta en esta expresión? Que tenemos esta parte de acá y esta parte de acá que comparten un factor común, ¿sí o no? ¿Cuál es el factor común de esas expresiones? Masa por gravedad. Empezando por ahí. Y también que este mu por F, este menos mu por F lo puedo pasar al otro lado de la expresión, quedándome al final del día. Masa por gravedad. Es más, para, voy a hacerlo así. Este menos coeficiente de rozamiento por la fuerza pasa, que está como negativo, pasa al otro lado como positivo, ¿verdad? Y me queda solamente esta expresión y esta expresión, cuyo factor común es masa por gravedad. Masa por gravedad por el seno del ángulo menos, y aquí me queda coeficiente de rozamiento por el coseno del ángulo. De todas maneras tengo que borrar. Aguanta, chiquillo. Ya, y todo esto igualado, ¿se acuerdan que me quedaba así? Ya, perfecto, así me queda. Pero lo que yo necesito saber es cuánto vale F, ¿sí o no? Así que agarro este coeficiente de rozamiento y lo mando al otro lado a dividir. Coeficiente de rozamiento igual a la fuerza F. Esta es la expresión matemática para determinar la fuerza F.
Masa por gravedad multiplicado por el seno del ángulo menos el coeficiente de rozamiento por el coseno del ángulo dividido por el coeficiente de rozamiento es igual a la fuerza F. Eso sería, pues, esa sería la expresión que me están pidiendo en ese ejercicio. ¿Ya? Vamos a cogerle un recorte para no estar yéndome para acá, yéndome para allá a cada rato nuevo. Vamos a ver cuál era la opción de respuesta. Esta es nuestra respuesta. Por consiguiente, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste. Me queda la última. Fíjate que aquí hacen como que solamente esta partecita. M por G sobre mu es lo que me aparece aquí. Es lo que me aparece aquí. Y después dejan seno del ángulo menos coeficiente de rozamiento por coseno del ángulo. O sea, es la misma expresión, solamente que a mí me gusta como que se vea así, no sé. Eso siempre ha sido algo mío. Ustedes pueden expresar, con tal de que lleguen a lo mismo, es que es la misma expresión, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Solamente que dejan como que la parte numérica como un factor y la parte trigonométrica como que si fuera otro factor. Dice, o sea que si yo a eso le reemplazo, exacto, sale un valor en n, o sea, en números naturales, claro, sí, por supuesto. Les cuento algo, este ejercicio que está... Ah, en newtons. Sí, obvio, claro, por supuesto. Claro que te va a salir en newtons y como pinte, ¿por qué? Vamos analizando. Primero, por si acaso, si alguno de ustedes no reconoce un newton, ¿verdad? Al cual nosotros llamamos N, ¿cierto? ¿Qué es un newton? Por segunda ley de Newton sabemos que el newton es masa por aceleración. Ok, entonces la masa en el sistema internacional, su unidad de medida es el kilogramos, ajá, y la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado en las unidades del sistema internacional. Entonces yo veo esta expresión y digo, vamos a ver si me sale newton. Masa está dada en kilogramos. Gravedad es un tipo de aceleración. Me queda masa sobre, perdón, masa, metro sobre segundo al cuadrado. Multiplicado por una identidad trigonométrica que en análisis dimensional es adimensional, ¿sí o no? Nosotros vimos análisis dimensional, no tiene dimensiones. Menos el coeficiente de rozamiento, que no tiene dimensiones tampoco, es un escalar. Entonces tienes ahí algo sin dimensiones por otra identidad trigonométrica que tampoco tiene dimensiones en análisis dimensional, ¿ya? Y todo eso dividido para algo que tampoco tiene dimensiones, el coeficiente de rozamiento. Y eso te queda un valor de fuerza, F, ¿verdad? Te queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, te queda en newtons, por supuesto. Claro que si haces bien el ejercicio te queda en newtons, si no, no te queda. Eso para mí incluso es como un indicativo de que uno está haciendo bien las cosas. Cuando pone las unidades y se te simplifican de tal forma que te queda la unidad que te tiene que quedar, bacán. Si no, algo estás haciendo mal. Claro. Les cuento que este ejercicio tiene una historia. Este ejercicio lo inventó mi querido profesor Julio César Macías Zamora, el que me enseñó física en el preuniversitario, allá por el año 2015. Impresionante. ¿Alguna pregunta, muchachos?
Les aseguro que si ustedes hubiesen cogido otros sistemas de referencia, no necesariamente este, tal vez aquí positivo y acá negativo, igual les iba a salir. Bueno, hagamos el otro ejercicio. A ver, ¿dónde estás, hijo de Dios? Vamos a ver qué me dice. Dice Hércules que pesa 77 kilogramos. Aguanta. Creo que dice 77 kilogramos. Arrastra una carreta de media tonelada. ¿Una tonelada cuántos kilogramos tiene? Tiene 1000, ¿sí o no? Entonces, si es media tonelada, la carreta tiene 500 kilogramos. Ya. Con una fuerza de tensión de no sé qué dice aquí. Creo que dice 10.000. Me parece que es un 10.000. Para efectos de este ejercicio va a ser 10.000 porque no veo bien. O sea, está como... Es 10.000. ¿Cuánto? 10.000. Sí, 10.000, ¿verdad? diez Sí. mil newtons. La carreta se encontraba inicialmente en reposo, pero luego de 5 segundos alcanza una velocidad de 10 metros sobre segundos. Bacán. ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento existente entre la carreta y el suelo? Lindo ejercicio. Lindo ejercicio. Bien, no es un ejercicio como el anterior. Primero porque en el anterior nosotros aplicamos primera ley. Aquí pasa algo. Esta parte me indica, lápiz, dice, la carreta se encontraba inicialmente en reposo, pero luego de 5 segundos alcanzó una velocidad de 10 metros sobre segundos. Tuvo un cambio de velocidad. Tuvo un cambio de velocidad. Su velocidad inicial era 0. Y después de un tiempo t igual 5, tuvo una velocidad final de 10 metros sobre segundos. Estos 5 segundos y esto obviamente también es metros sobre segundos. Cuando nosotros estábamos viendo MRU-B, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, eso era variado, ¿por qué? Porque aparecía mi poderosísima aceleración. Y la aceleración se definía como un gradiente de velocidades en una tasa de tiempo específica. Y si yo desmenuzaba la ecuación, me quedaba velocidad final menos velocidad inicial partido en tiempo. Y tengo entonces aquí una velocidad final que es de 10 metros, una velocidad inicial que es de 0 metros. En un tiempo de 5 segundos, tengo una aceleración, 10 dividido para 5, 2. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Al tener una aceleración, yo sé que voy a tener que utilizar pues la segunda ley. La segunda ley. Ya. Así que yo sé que ya voy a tener que utilizar la segunda ley. Hagamos el diagrama de cuerpo libre para ver cómo nos queda. Así más o menos va a ser mi... Bueno, yo sé que la carreta es una carreta así como aparece aquí, pero yo no me complico en física. En física para mí todo es un bloque. Además, como yo siempre les digo, yo soy malísima para dibujar. Si hubiese sido buena para dibujar, hubiese estudiado diseño gráfico, no ingeniería química. Esta es mi carreta.
Ya. Vamos a identificar las fuerzas que actúan sobre esa carreta. Está apoyada en el suelo con sus rueditas, bacán. Tiene una fuerza de peso W que siempre apunta hacia abajo. La superficie ejerce una fuerza normal sobre ella que siempre es perpendicular a dicha superficie. Si ustedes alcanzan a ver aquí, aquí está Hércules, un gráfico muy malo por parte del profesor, porque como que no sé, es muy caricaturesco, por así decirlo. Además, yo no veo ninguna cuerda, porque dijeron con una fuerza de tensión, y la tensión implica una cuerda, pero bueno, acá está Hércules y acá existe esta fuerza de tensión, por así decirlo, que ejerce pues Hércules sobre la carreta. Y lo que nosotros vemos también es que si para acá va Hércules para la derecha, pues para la derecha es mi movimiento. Si para la derecha es mi movimiento, significa que mi poderosísima fuerza de fricción se opone a dicho movimiento y tiene una dirección contraria, a la cual yo voy a llamar, ahorita sí voy a llamar F sub K, porque no tengo una redundancia con otra fuerza F como en el otro ejercicio, como para que se me pierdan los muchachos y digan de dónde sale esa fuerza F. Ya. Entonces tenemos peso, normal, tensión y fuerza de rozamiento. Es lo que nosotros tenemos en este diagrama, un diagrama de hecho muy sencillo, pero con segunda ley. Ok, que entonces ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Y algo también importante del ejercicio, te dicen que para efectos de este ejercicio utilices gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad no vale eso, vale 9.81 a lo legal, pero vamos a hacerle caso a este ejercicio. Lo cual me recuerda que si mañana tienen prueba de salida, taller, lo que sea, sean bastante cuidadosos con esta cuestión. Yo recuerdo muy claramente que, aunque tú sepas que la gravedad vale 9.81, 9.8 en física, si te dicen utiliza 10, porque por eso pierdes puntos. Yo sé, suena feo, pero te obligan entonces a leer. Bueno, nuevamente nosotros elegimos pues un sistema de referencia, el cual va a ser, como es un plano horizontal, no hay miedo, tu plano cartesiano. Ya has hecho planes cartesianos desde tercero de básica, sabes que este es tu plano cartesiano. Y ahora también, antes de seguir, primero, preguntas, ¿no? Ya. Otra parte en donde los muchachos se suelen confundir en un ejercicio de física es que no saben en qué eje tienes que utilizar la ley. La segunda ley que nosotros vamos a utilizar en este ejercicio va a estar ejecutada específicamente en el eje de las X, porque para allá sucede mi movimiento. Entonces, cuando yo haga el análisis de fuerzas, yo haga la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, a ese eje yo le aplico la segunda ley, diciendo que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, porque en ese eje es en el que está ocurriendo el cambio de velocidad desde el reposo a 10 metros sobre segundos. Ahí ocurre una aceleración. Entonces yo agarro mi diagrama de cuerpo libre, identifico cuáles son las fuerzas que están siendo ejecutadas en ese eje y digo, bueno, la tensión es positiva según mi sistema de referencia, ¿ya? La fuerza de rozamiento es negativa según mi sistema de referencia y esto es igual a masa por aceleración. Espérate, ¿qué me pedía calcular esta cosa? ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento? Ah, ya, chévere. Chévere, hagan champú. Tensión menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración.
¿sí o no? Es más, ¿saben qué, muchachos? Me parece que de hecho el problema no es calcular la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento la calculo haciendo el análisis en el eje de las Y y se acabó. El problema tiene que ser calcular la fuerza de tensión. Me dan el dato de Hércules que pesa 77 kilogramos, que no me suma ni me resta en nada, porque me preguntan sobre el rozamiento existente entre la carreta y el suelo. Mi, mi objeto de análisis es la carreta, no Hércules. Esta es la fuerza que ejerce Hércules sobre la carreta, la fuerza de tensión, y más nada. La fuerza de rozamiento, como nosotros hemos visto, siempre se va a definir como coeficiente de rozamiento por la normal, ¿verdad que sí? Ya. Entonces aquí tenemos tensión menos coeficiente de rozamiento igual a masa por aceleración. Ya, ese es el detalle. Me piden el valor de la fuerza de rozamiento. Ese es claro. No, el coeficiente no me lo dan en ningún lado, ¿no? Déjame ver. Sí me dan la tensión. Mira, a ver. Con una fuerza de tensión de 10.000 newtons. Sí está bien, sí está bien. Me olvidé de esta edad. Está bien. Ok. Entonces ahí se muere mi ejercicio. Pues muchachos, no hay nada más que hacer. Miren, incluso ni siquiera tengo la necesidad de desmenuzar mi fuerza de rozamiento en mu sub k. Si yo les preguntara cuál es el valor del coeficiente de rozamiento, sí. Pero aquí no me están preguntando eso. Aquí me están preguntando en el ejercicio, ¿cuánto vale tu fuerza de rozamiento? Con esto que está aquí, yo sin miedo al éxito despejo la fuerza de rozamiento. Me va a quedar que la fuerza de rozamiento es igual a la tensión menos masa por aceleración. Según los datos de mi ejercicio, la fuerza de tensión es de 10.000 newtons. Y si no me cree, vaya y pregunte. Aquí está. Hércules pesa tanto y arrastra una carreta de media tonelada con una fuerza de tensión de 10.000 newtons. Chévere. Ya, aquí está. Menos masa por la aceleración. ¿La masa de quién? ¿Cuál es el cuerpo que nosotros estamos analizando? ¿Hércules o la carreta? Estamos analizando la carreta, entonces utilizamos la masa de la carreta. ¿Cuál es la masa de la carreta? 500 kilogramos, porque es media tonelada. 500 kilogramos, media tonelada, multiplicada por la aceleración, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjate, aquí tenemos newtons y aquí tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que también es newtons. Me queda que la fuerza de rozamiento es igual. Déjame coger la cálculo. 10.000 menos 500 por 2. Me queda 9.000. ¿Sí, no? 9.000 newtons. Esa es la respuesta aquí. 9.000 newtons. Y eso es todo. Ya, chévere. Yo, si fuera la profesora del pre, yo fuera, no tan, bueno, lo que voy a preguntar no es maldad. Es, después de esto, de lo que acabamos de hacer, determine el coeficiente de rozamiento. Ahí sí. Si yo les pidiera determinar el coeficiente de rozamiento en este ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Que alguien me lo ponga en los comentarios. Mientras, aprovecho para conectar la laptop que ya mismo se me descarga. Me voy a silenciar un ratito, ¿ya? Solo un segundo.
Listo, ahorita sí, ya conecté el cargador. A ver, vamos a ver, aquí tengo 3 mensajes. Dice, ya, ¿cuál es la pregunta? Mu sub k por la normal y despeja la normal. O sea, mi pregunta es la siguiente. Ya, con este mismo ejercicio, si yo les pidiera calcular cuánto vale el coeficiente de rozamiento, mu sub k, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nosotros de ley sabemos que, bueno, que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Eso nosotros lo conocemos. Pero no se dejen llevar por la fórmula. O sea, no estoy diciendo que la fuerza de rozamiento no se defina de esa manera. Lo que estoy diciendo es que tú, en un diagrama de cuerpo libre, en el eje donde está ejecutándose ese rozamiento, sea en X o en Y, tú puedes tener otras fuerzas. Y eso, como suman o restan, dependiendo a dónde vaya tu sistema de referencia, afecta el cálculo de tu coeficiente de rozamiento. Bien. Miren lo que nosotros tenemos aquí. Aquí tenemos que la fuerza de rozamiento es igual a tensión menos masa por aceleración. Ya tenemos el valor de la fuerza de rozamiento, bacán. Así que, pero en esta ecuación teníamos la fuerza de rozamiento en función de la tensión y en función de la aceleración. Que si la tensión no hubiese sido un dato conocido y tuviésemos que haber hecho un diagrama de cuerpo libre para Tarzán, iba a decir, para Hércules, lo hubiésemos tenido que hacer para sacar la fuerza de rozamiento. Entonces, literal, aquí lo que tenemos que hacer, bueno, es la fuerza de rozamiento ya la conocemos, es 9000 newtons menos, perdón, igual al coeficiente de rozamiento por la normal. ¿La normal la conocemos? No, no la conocemos. Para conocer la normal, yo tengo que remitirme a mi diagrama de cuerpo libre y tengo que ver cuáles son las fuerzas que actúan en el eje en donde está actuando la normal, que para este caso es el eje de las Y, el eje de las ordenadas. Y afortunadamente, en este ejercicio, en el eje de las Y, solo tengo dos fuerzas, literalmente la normal y el peso de la carreta. Y aquí viene el detalle, que en el eje de las Y, mi cuerpo no se está moviendo. Mi cuerpo no sube ni baja. Por consiguiente, cuando yo haga el análisis de fuerzas en el eje de las Y, esa sumatoria de fuerzas va a obedecer la poderosísima primera ley. Salió 1.82. Bueno, vamos a ver. El peso W, aguanta, control Z, Z. La normal positiva, el peso negativo, igual a 0. De aquí que sacamos que la normal es igual al peso. ¿El peso cuánto ves? 500. Y creo que me dicen que utiliza gravedad 10, ¿no? 10 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí me queda pues que la normal es igual 5 por 1, 5 y pongo 3 ceros. 5000 kilogramos, perdón, 5000 newtons. Aquí voy a poner como que normal así para que se vea diferente. 5000 newtons. Vamos a decir, vale 5000 newtons, el coeficiente de rozamiento es igual a 9000 newtons, ¿verdad? Partido en 5000 newtons. Y aquí nuevamente vemos que en efecto el coeficiente de rozamiento es adimensional. Y me queda que el coeficiente de rozamiento es igual, déjame ver, 1000 dividido para 5000. 5000
me da 9/5, 1.8, la plena. 1.8 adimensional, no tiene dimensiones. El coeficiente de rozamiento es 1.8. Ujú. ¿Preguntas, niños? Te salió 1.82. A mí me salió 1.8. Ah, por la gravedad. Utilizaste 9.8, ¿no? Claro, claro. Aquí, pero mira, aquí te dice utiliza gravedad 10. Ujú, utiliza gravedad 10, por eso. A ver, bueno, ahora sí vamos a hacer ese de las poleas, que supuestamente está difícil, pero es sencillo, de hecho. ¿No hay preguntas? Vamos a hacer el otro. Dice, tarararán, tan, tan, tarán, tarararán. A ver, dice, en el siguiente sistema, los bloques cuyas masas son m se mueven con una velocidad constante, ¿ya? Determine el valor del coeficiente de rozamiento. Facilito, muchachos. Facilito. Ok, tenemos dos bloques. Tenemos el bloque 1 y el bloque 2. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para los dos bloques. Al bloque 1 lo voy a colocar como que en verde. Es el bloque 1. Y al bloque 2 va a ser mi bloque azul. Ya. Primero, el diagrama de cuerpo libre para mi bloque 1. Entonces yo tengo mi bloque 1. Este bloque que está apoyado en una superficie horizontal, ¿verdad? Este bloque experimenta un peso W. Miren lo que yo voy a hacer en este tipo de ejercicios, ¿ya? W sabemos que es masa por gravedad, ¿sí o no? En el ejercicio me dicen que las masas, tanto de este como de este, son M. Entonces yo voy a decir que este peso va a ser igual a masa, voy a ponerlo así en M mayúsculas, por la gravedad. Más allá que aquí me digan que utiliza, mira, ve, aquí me dicen que la masa es igual a 20 kilogramos. Fíjate, aquí he tenido este dato. Bueno, la puedo, como no lo puedo utilizar, lo vamos a dejar allí. Y en adición también me dicen que aquí utiliza gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. De todas formas, estamos representando el diagrama de cuerpo libre en términos generales. Entonces tenemos nuestro peso W, tenemos la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el bloque 1. Y aquí viene el detalle, muchachos, nunca se olviden. Esta masa 1 está sujeta por una cuerda aquí, es la misma cuerda que baja para acá. Si van siguiendo mi puntero, voy así, así, subo, así, para acá. Es la misma cuerda para el bloque 1 y la misma cuerda para el bloque 2. Por lo tanto, allí yo tengo, al tener una cuerda, yo sé que tengo una fuerza de tensión. Número 1. Y número 2, que lo vamos a ver con detenimiento en el diagrama de cuerpo libre del bloque 2. Pero al ser la misma cuerda, no, eso todavía no lo voy a decir, ya. Lo voy a decir en el otro diagrama.
Bueno, entonces tenemos la fuerza de tensión. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo grafico una fuerza de tensión? La fuerza de tensión, escuchen, siempre, 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 siempre se aleja del cuerpo. Si tu cuerpo está aquí, entonces la tensión que tú vas a dibujar va a ser alejándose del cuerpo. Lo cual me recuerda que por ahí tengo un ejercicio vacancísimo sobre tensiones, que ya se los voy a buscar y se los voy a poner. La fuerza tensión T. Perfecto. Y en adición, es la fuerza de tensión la que, a pesar de que aquí no se lo visualice con claridad, va a hacer que tu cuerpo tenga un posible movimiento. La fuerza de tensión está alando el cuerpo uno hacia la izquierda. Por lo tanto, el posible movimiento, aunque tu cuerpo esté allí clavado a velocidad constante, ¿ya? Tu posible movimiento es hacia la izquierda, lo cual te diría a ti que tú tienes pues una fuerza de rozamiento y por eso te piden calcular el mu sub k. Y tu fuerza de rozamiento va a ser opuesta a ese movimiento. Fuerza de rozamiento. Hemos identificado las fuerzas que actúan en el cuerpo 1. Y asimismo, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para el bloque 2, siendo el bloque 2 el que nosotros colocamos con azul, que lo iba a hacer como un bloque, pero voy a hacerlo mejor como un circulito. Ya. Ese es mi bloque. Ah, perdón, estoy hablando loca, estoy loca, perdón. Mi bloque 2 es el de acá, esta es una polea. Mi bloque 2. Y si nosotros nos damos cuenta de este bloque, es más, eh, aquí tenemos una fuerza de tensión, de hecho. Así, ok. Miren lo que yo voy a hacer ahorita. Bueno, lo voy a dejar aquí como tensión y tal. ¿Saben cuál es el detalle de este ejercicio? Por un segundo obvié esto y pensé que este era el bloque. Pero el bloque 2 es el de acá. El bloque 2 tiene la misma masa que el bloque 1. Así que para acá va su peso W. Su peso W. Y al tener la misma masa M, será masa por gravedad. Nosotros, por ejemplo, al conceptualizar este ejercicio, pudimos haber dicho, sin miedo al éxito, que al ser el diagrama de cuerpo libre para mi bloque 1, este era un peso 1, ¿ya? Y este un peso 2. Pero como nos damos cuenta que la masa es la misma y la gravedad es la misma, vamos a llegar a que el peso 1 es igual al peso 2, ¿ya? Es algo que te ofrece el ejercicio, de hecho. Y aquí viene el detalle de esta situación. El detalle de aquí es el siguiente, que esta tensión que aparece aquí es una tensión diferente. Es una tensión diferente porque no es la misma cuerda. Y tenemos que hacer un tercer diagrama de cuerpo libre para la polea que aparece aquí, ¿ya? En mi bloque 2 solamente tenemos dos fuerzas, la fuerza del peso y la fuerza de esta cuerda que está aquí, ¿ya? Que no es la misma cuerda que sujeta el bloque 1. ¿Hubiese sido la misma cuerda? Así, pero esta es una cuerda totalmente diferente. Así que ahorita vamos a conceptualizar que en el diagrama de cuerpo libre 1, esta es una tensión 1, ¿ya? Es una tensión 1 porque es de una cuerda en específico. Y la tensión que experimenta mi diagrama de cuerpo libre 2, de mi cuerpo 2, al ser una cuerda diferente, es una tensión 2, porque son cuerdas diferentes. Y de todas maneras, las tensiones siempre se alejan de tu cuerpo. Fíjate aquí cómo se alejó y acá cómo se está alejando de tu cuerpo. ¿Ok? Chicos, preguntas hasta ahí. Ya. Bien. Si nosotros vemos el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2, valga la redundancia,
nosotros no tenemos fuerzas en X, solo tenemos fuerzas en Y. Dice, ¿por qué se separan las dos tensiones? Porque son dos cuerdas diferentes. Mira, mira, mira lo que voy a hacer. Ahorita con el marcador rojo. Ya. Mira, aquí está la cuerda, ¿verdad? A la que está atada mi bloque 1. Sígueme el viaje, sígueme el viaje. ¿Ves? Es la misma cuerda en toda esta trayectoria. ¿Verdad que sí? Pero la cuerda a la que está atada mi bloque 2 va desde el centro como que de la polea para acá. Son cuerdas diferentes. Por eso esta tensión es diferente a la de acá. Y para identificarlas, para diferenciarlas, a esta la llamo tensión 1 y a esta la llamo tensión 2. Por eso. Ujú. Y eso nunca se olviden, muchachos. Ustedes tienen cuerdas diferentes y por consiguiente son tensiones diferentes. Siempre va a ser así. Si hubiese sido la misma cuerda, hubiese sido diferente la cuestión. Pero no se asusten, fíjense, y eso es justamente lo que iba a explicar ahorita. Cuando tú ves el diagrama de cuerpo libre del bloque 2, notas que nomás tienes estas fuerzas. Entonces, cuando tú haces la sumatoria, aguanta. Cuando tú haces la ay caramba, perdón, voy a hacerlo con azul, ya. La sumatoria de fuerzas en el eje de las Y para el cuerpo 2, poner aquí cuerpo 2. Y cuando tú haces la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y, que son las únicas fuerzas que tú tienes, tu cuerpo 2 no se mueve y es igual a 0. Y te queda que si tú eliges un sistema de referencia, así y así, te va a quedar que la tensión 2 menos el peso 2, que ya sabes que es masa por gravedad, es igual a 0 y ya tienes identificada la tensión 2. La tensión 2 es lo mismo que el peso 2 y es lo mismo que la masa m que te da el ejercicio por la gravedad. Aquí ya tienes que la tensión 2 es igual a m grande por g. Ya la tienes a una, ya sabes cuánto vale. Y ya poco a poco estamos resolviendo el ejercicio. ¿Sí? Tranquilo. Eso lo sabemos por el cuerpo 2. ¿Ya? Bien. Ahora tenemos que hacer un tercer diagrama de cuerpo libre. ¿A quién? A la polea, a la cual yo la voy a encerrar, como quien dice, con un color negro. Espérate. Voy a ponerlo mejor con marcador. A la polea de aquí. A esta polea hay que hacerle un diagrama de cuerpo libre, con negro. Ya. Ya. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para la polea. Dibujamos mi poderosísima polea y vemos cuáles son las fuerzas que actúan directamente sobre esa polea. En esta polea, se ha salido Génesis, ni cuéntame. En esta polea actúa la tensión 2, ¿verdad? Que va hacia abajo de tu cuerpo y tenemos la misma cuerda que estaba dibujada en rojo, el relieve en rojo. Es la misma cuerda, tenemos ahí dos tensiones, ¿cierto? Tenemos una tensión para acá, una tensión para acá.
Y al ser la misma cuerda, muchachos, al ser la misma cuerda, la misma porque no la corté, no es como que tengo otro tramo como pasó con la tensión 2, al ser la misma cuerda que nosotros, al haber hecho el diagrama de cuerpo libre del bloque 1, identificamos como tensión 1, ¿ya? Al ser la misma cuerda, significa que yo aquí tengo tensión 1, tensión 1, porque es la misma cuerda. Y este es mi diagrama de cuerpo libre para la polea. ¿Sí me siguieron el viaje, muchachos? ¿Sí vieron lo que hice? Hice un tercer diagrama de cuerpo libre para la polea porque en la polea nomás yo tengo las tensiones. Ajá, tengo nomás las tensiones. Es más, ¿saben que en mis tiempos, allá por el 2015, a nosotros en estos ejercicios nos decían lo siguiente? Nos ponían literal el ejercicio y para nosotros llegar a la conclusión de que este era el diagrama de cuerpo libre de la polea, nos decían la siguiente frase. Suponga que la polea es ideal y que su masa es despreciable. Como tu ex, más o menos así. Porque si la polea tiene una masa, implicaría que, bueno, que sí tiene una masa, de hecho. No es que es una polea hecha de la nada, ¿ya? Pero sí, perdón, me violenté. Pero sí, o sea, la polea al tener una masa grande implicaría que también tendríamos que allí considerar el peso de la polea. En mis tiempos nos decían así, considere que la masa de la polea es despreciable y que la polea es ideal. ¿Qué significaba eso? Que las cuerdas que actúan sobre la polea no generan una fuerza de fricción. Eso es lo que nos decían. O sea, no es como no como tu ex, sino en términos generales. Pero si te cayó el guante. Sí, más o menos así. Miren, entonces tenemos este diagrama de cuerpo libre de la polea. Nos damos cuenta que solo tenemos fuerzas en el eje vertical y que en todo mi problema me están diciendo, oye, tú tienes una velocidad constante, constante, constante. Aplicas aquí también primera ley de Newton. Cuando tú haces el análisis de fuerzas para el eje de las Y, el único eje que tú tienes allí, para la polea, llegas a que utilizas la primera ley. Y tienes tensión 1 más tensión 1. Tensión 1 más tensión 1 menos tensión 2. Siguiendo tu sistema de referencia al plano cartesiano, igualado a 0. Aquí te das cuenta que tienes una tensión más una tensión, 2 tensiones 1, igual a la tensión 2, ¿verdad? Y aquí llegas a la expresión de que la tensión 1 es igual a la tensión 2 dividida para 2. Ya tienes una tensión en términos de la otra. ¿Sí o no, muchachos? Confirmen. Bacán. Chévere, muchachos. Y ahí prácticamente mi ejercicio se acabó, porque fíjate, tú tienes la tensión 2 en términos de la masa por la gravedad. Tienes la tensión 1 en términos de la tensión 2 y si tú quieres, puedes colocar esa misma tensión 1 como en términos de masa por gravedad, porque la tensión 2 vale masa M mayúscula por gravedad. Lo único que haces es reemplazar aquí, dividido por el 2 que te dio tu análisis, y tienes pues ya todas tus tensiones en términos de la masa y de la gravedad. ¿Ya? Y finalmente, como ya tienes eso, el ejercicio te pedía calcular el valor del coeficiente de rozamiento. ¿Ya? Incluso yo ni siquiera le voy a parar bola al valor de la gravedad y al valor de la masa. No me interesa. Como en el primer ejercicio nosotros llegamos a una expresión de la fuerza F tan general que cualquier valor que tú le metas a esa ecuación te va a dar un valor, te va a dar un número. ¿Dónde está mi fuerza de fricción? Mi fuerza de fricción está en el cuerpo 1.
Fíjate cómo analizamos el cuerpo 2, cómo analizamos la polea, y mi fricción real está en mi cuerpo 1. Entonces, ok, ahorita sí ya me sirve pues mi diagrama de cuerpo libre 1. Ahorita ya me sirve. Y digo, bueno, yo voy a hacer el análisis de fuerzas para el eje de las X del cuerpo 1. Voy a poner cuerpo 1. Yo hago mi análisis de fuerzas en ese cuerpo. En todo mi ejercicio me dijeron, oye, trabajas con velocidad constante, esto es 0 polito 0, ¿verdad? Y tienes, fíjate, que según tu sistema de referencia para la derecha es positivo, fuerza de fricción menos la tensión 1 es igual a 0, ¿verdad? Llegas a que la fuerza de fricción es igual a la tensión 1. La tensión 1 ya descubriste que era masa por gravedad sobre 2, ¿verdad? Y tú por concepto sabes que la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción, es coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Y todo eso es igual a masa por gravedad sobre 2. ¿Sí o no? Me confirman que me siguieron el viaje en todo esto que hice aquí. Ya, listo. Ya, tranquila. Ahorita lo vamos a hacer otra vez. En ese tramo. Ya, ahorita lo hacemos otra vez. Ya. Vamos a analizar el eje de las X de tu diagrama de cuerpo libre 1, en donde las únicas fuerzas horizontales es la fuerza de rozamiento y la fuerza de tensión. Tensión 1 que ya nos dimos cuenta que por acá, que tiene esta expresión matemática que está aquí. Esa es la expresión matemática de la tensión 1. ¿Ya? Entonces, siguiendo mi sistema de referencia, me va a quedar que esta fuerza de rozamiento, F sub K, es positiva, que esta fuerza de tensión es negativa, y como todo ha estado viajando a velocidad constante, aplico la primera ley y lo igual a 0. Aquí lo que tengo que hacer es recordar que esto siempre se define como coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, menos tensión 1. Y tensión 1 ya la tenía linealizada. Tensión 1 es igual a tensión 2 sobre 2. Y como tensión 2 es igual a masa por gravedad, te queda que la tensión 1 es igual a masa por gravedad sobre 2. Y eso es lo que yo voy a reemplazar aquí. ¿Ya? Que la tensión 1 es masa por gravedad sobre 2 y todo eso es igual a 0. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Déjame ver. Ya, listo. Ya. Ahora me piden calcular el coeficiente de rozamiento. Yo despejo el coeficiente de rozamiento igual. Esta expresión que está restando pasa al otro lado a sumar. Me queda, se está multiplicando, pasa a dividir ya. Me quedaría masa por gravedad sobre 2 y todo eso dividido para la normal. Así me queda, ¿sí o no? Este pasa como positivo al otro lado y la normal pasa para abajo, ¿verdad? Si yo la quiero como que reescribir más bonito, me quedaría masa por gravedad sobre 2 multiplicado por la normal. ¿Verdad que sí? Ya. Y aquí me topo con pared. Aquí me toco con pared y veo que tengo todavía una incógnita que es la normal. Sin embargo, Examen que te ha puesto, digamos, para cambiar la contraseña de tu correo, le ha dejado como cuenta de recuperación más cuenta de negocio.
Oli. ¿Qué pasa? ¿Usted está escribiendo? ¿Qué? No, sino que si tú un momento quieres cambiar la contraseña, no vas a poder. A ver, ¿qué pacho? Es que Ramón. lo que pasa es que Ah, tienen así su, activada la... claro, bien. Y ya, ahí silenciar. Y ahí lo silencia toditos. Perdón, creo que se les activó el micrófono sin querer. Bueno, aquí me topo con pared y me doy cuenta que todavía me parecía que tenías el micrófono prendido, pero bueno, X. Lo importante es que no se dijo nada embarazoso. Bueno, me doy cuenta que aquí yo tengo ya la expresión para el coeficiente de rozamiento, pero tengo aquí la normal, ¿ya? No hay miedo. La normal también la analizo en función del diagrama de cuerpo libre 1, ¿verdad? Y me doy cuenta que si yo hago el análisis para esa parte de la normal, me queda que la sumatoria de fuerzas en ese eje de las Y para tu cuerpo 1 también va a ser 0, porque tu cuerpo no sube ni baja. Te queda que la normal menos el peso de 1, que es masa por gravedad, mg, es igual a 0, de lo cual tú concluyes que la normal es igual a masa por gravedad. Entonces tienes esta expresión para la normal y finalmente, ahorita sí, 100% real, no fake, tienes que el coeficiente de rozamiento sería igual a masa por gravedad sobre 2 veces la normal, y la normal es masa por gravedad, y esto se te simplificó, y te queda que el coeficiente de rozamiento es igual a 0.5, que es lo mismo que decir 1 medio. Por eso en el ejercicio original, si ustedes se dan cuenta, en el ejercicio original, que es este enunciado, en ningún momento me dieron valores numéricos. Este de masa igual a 20 y este de gravedad igual a 10 fueron puestos por el compa. O sea, me imagino que tal vez hicieron una dinámica diferente ¿cómo se llama? En la clase. Pero tú puedes encontrar expresiones algebraicas y después, ¡pum!, darte cuenta que llegas a un valor numérico. Y ese es el detalle. Todavía tenemos media hora. Tengo un ejercicio aquí. Déjenme nomás buscarlo. Aquí yo tengo un ejercicio justamente de tensiones. A ver, física. 2019 creo que era. Vamos a ver, dijo el ciego. Vamos a ver, dijo el ciego. Ese sí lo hicimos. Yo en el canal de YouTube les pongo a veces material de apoyo, que son clases mías pasadas de otros paralelos. Y no lo ven, ustedes se pasan también. 2010, 2017 creo que era. Un ejercicio vacancísimo que es sobre tensiones. Por aquí está. Yo sé que por aquí lo tengo. Ya no está. No. Un diagrama. Este sí lo hicimos también. Aquí está el bendito ejercicio. Ya les voy a poner. Ah, me han escrito por el chat, a ver. Ah, ok. No hay preguntas, entonces me imagino que no hay preguntas. Miren este ejercicio, caballeros y señoritas. Estos son ejercicios de verdad. Ah, no se ve. Ya, es que como ya mismo
Se acaba la clase en media hora. Esto siempre me pasa finalizando la clase. Aguante, chiquillo. Ya. Ahí me imagino, ve esa cosa. Ahí me imagino que sí se ve, ¿cierto? Ahí sí se ve. Me confirman, por favor, para darle. Ya, perfecto. Siempre me pasa eso casi finalizando la clase. Dice, los tres bloques en el sistema mostrado son idénticos. Son idénticos. Idénticos. Lo quería hacer con rojo. Son idénticos. Ya. Y son alados a una velocidad constante a través de una superficie que tiene un coeficiente de fricción de 0.22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las tensiones de las cuerdas de conexión es correcta? Y fíjate, te da T1 es igual a tal, T1 es igual a T2 menos T3 y así te dan un pocotón de movidas. Ya. Muchachos, número 1, el ejercicio les están diciendo que los bloques son idénticos. Por consiguiente, este tiene la misma masa, este tiene la misma masa, este tiene la misma masa. Eso te dice que los bloques son idénticos. Por consiguiente, tienen la misma masa. Que viajan a una velocidad constante. Si viajan a una velocidad constante, tú sabes que vas a utilizar, pues, la primera ley de Newton, la ley de la inercia, cuando tu cuerpo esté en reposo o viaja a una velocidad constante. Cuando no hay aceleración, pues. Número 2. Y número 3. Miren el diagrama inicial que les da el ejercicio. Tienes una tensión 1, tienes una tensión 2 y tienes una tensión 3. En el otro ejercicio de la polea, ya no lo voy a poner, pero en ese ejercicio de la polea, la cuerda que estaba resaltada con rojo era la misma cuerda y la cuerda que salía de la polea y que sujetaba al bloque 2 era otra cuerda, ¿ya? Imagínense pues que ustedes tienen una soga de 1 metro. Si ustedes no la recortan, la misma fuerza de tensión experimenta esa cuerda, esa soga. Si ustedes agarran una tijera, ya sea que agarren esa soga y la partan a la mitad, la corten a la mitad, o la corten como que en 3/4 y 1/4, la corten como la corten, las veces que ustedes quieran, ya no es una sola cuerda, ya es 2 o más cuerdas, a pesar de que haya venido de la misma cuerda original, ya cuando tú haces un corte, tienes cuerdas diferentes y por consiguiente tienes tensiones diferentes. Es lo que te está diciendo este ejercicio. Tienes tensión 1 porque tienes una cuerda acá, tienes tensión 2 acá y tienes tensión 3 acá. Así que las tensiones aquí no son iguales. ¿Ok? Bueno, a pesar de que los bloques sean idénticos, yo voy a decir, bueno, que voy a identificarlos como, mejor así, entre estar más cerca de la tensión le voy a poner masa 1, masa 2 y masa 3, pero por efectos del ejercicio. Y voy a decir que la masa 1 es igual a la masa 2, igual a la masa 3. Si ustedes se dan cuenta, el único valor numérico que me da en el ejercicio es 0.22. Y mis opciones de respuesta realmente están en, expresiones algebraicas. El literal 1 se traduce como que la tensión 1 es igual. Espérate. Tensión 1 igual a la resta de la tensión 3 menos la tensión 2.
Ya. La segunda se traduce como que la tensión 1 es igual a la resta de la tensión 2 menos la tensión 3. La otra es tensión 2 igual a tensión 3 menos tensión 1. La opción D es tensión 3 igual tensión 1 menos tensión 2. Y la E es tensión 3 igual tensión 2 menos tensión 1. Son expresiones algebraicas. Todo te está dando una expresión algebraica. En ninguna parte tienes un número, además del dato de la fricción. Así que no hay miedo. Tú agarras y dices, tengo 3 bloques, ¿verdad? Hago 3 diagramas de cuerpo libre. Para el bloque 1, yo tengo que el diagrama de cuerpo libre para mi bloque 1. Este es mi bloque 1, ¿verdad? En este bloque yo tengo mi peso W, ¿verdad? Que va a ser masa por gravedad. M1 por gravedad. Cuerpo 1, por así decirlo. Tengo mi normal. Ah, no, no tengo normal. Y son bloques de... Ah, no, sí, sí tengo, porque están haciendo lados. Tengo normal. Tengo la tensión 1 que se aleja del cuerpo. Y también tengo una tensión 2, ¿ya? Que se aleja de mi cuerpo. Siempre se va... Recuerden que las tensiones siempre se van a dibujar alejándose del cuerpo. Y al tener un coeficiente de fricción, yo me doy cuenta que tengo, pues, si mi movimiento posible es para la, yo sé que me fui chueca, pero para acá es mi movimiento, yo sabré que mi fuerza de fricción tiene una orientación contraria a mi movimiento y para acá va. ¿Ya? Muy bien. ¿No hay preguntas hasta ahí? Entonces hacemos nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre para el bloque 2. ¿Ya? Ya lo hice muy grande, pero disculpen, ¿no? Tenemos un peso W, W2, que va a ser masa 2 por gravedad. A pesar de que yo les ponga W1, W2, van a ser el mismo peso porque las masas son iguales por esta situación. Recuerden que el ejercicio les dijo que los bloques son idénticos, ¿verdad? Bueno, tenemos esto, tenemos la normal, porque el bloque está apoyado. ¿Y qué tenemos? Tenemos la tensión 2, que a diferencia del diagrama de cuerpo libre 1, la tensión 2 se va a alejar del cuerpo 2. Tensión 2. Y tenemos aquí una tensión 3. ¿Ya? Y tenemos una fuerza de rozamiento. Ñu sub K. ¿Sí o no? Tenemos una fuerza de rozamiento. ¿Ahí sí me van siguiendo o se perdieron en alguna parte? Díganme para, en cuyo caso, repetir. Ya, acá. Finalmente tenemos un diagrama de cuerpo libre del bloque 3. Vemos que mi bloque 3 es tal, ¿verdad? Masa 3. Tenemos su peso, que es weight 3, que es masa 3 por gravedad y que va a ser la misma que W1 y W2. Tenemos que experimenta una normal. Tenemos que experimenta una fuerza de fricción, ¿verdad? Y tenemos una única fuerza de tensión allí en este cuerpo, que es la tensión 3. Ustedes se preguntarán, ¿por qué primero hice los 3 diagramas de cuerpo libre
¿Y por qué no me detuve? Bueno, en el cuerpo libre de 1, hago la sumatoria y bla, bla, bla. Porque quería llegar al meollo de la situación y decir, si yo inicio mi análisis en tal cuerpo, el resto va a ser carpintería. Y eso pasa con el diagrama de cuerpo libre del bloque 3. Eso pasa con este diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque para el bloque 3 yo me doy cuenta que en el eje de las X solamente tengo dos fuerzas. Tengo la fuerza de tensión 3 y tengo la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, cuando yo haga la sumatoria de fuerzas para este bloque en el eje de las X, como estamos viajando a una velocidad constante, sabré que es 0. No sé, hay que ver. Vamos a ver, no la he hecho. O sea, sí la hice hace mucho tiempo y me parece que era la E o la D. Vamos a ver. Y me va a quedar tensión 3 es igual, ay, perdón, control Z. Tensión 3 positiva, la fuerza de fricción negativa, y eso igualado a 0. Y me va a quedar pues que la tensión 3 es igual a la fuerza de rozamiento. ¿Sí o no? Ya, tensión 3 es igual a la fuerza de rozamiento. ¿Verdad que sí? Ahora, la fuerza de rozamiento siempre se define como coeficiente de rozamiento por la poderosísima normal. Y en este bloque de aquí, en el bloque 3, cuando yo haga el análisis de las fuerzas en el eje de las Y, como mi cuerpo no sube ni baja, también ese análisis lo igualo a 0 por primera ley y me quedaría que la normal es positiva y que el peso W3 es negativo. Y por eso viene la magia del enunciado del ejercicio, en donde te decían que tus cuerpos son idénticos. Al ser idénticos, tienen la misma masa y están afectados por la misma gravedad. Por consiguiente, el peso de 1, el peso de 2 y el peso del bloque 3 es el mismo. ¿Ya? Y yo puedo simplificar todos estos pesos como masa por gravedad, como masa por gravedad, como masa por gravedad. Y aquí me queda entonces que la normal es igual al peso W, eso es igual a 0. Ya sabemos que W es masa por gravedad, la normal es masa por gravedad. Y la tensión 3, entonces, si yo sé que la normal es igual a masa por gravedad, ¿verdad? La tensión 3 es igual al coeficiente de rozamiento, ¿cierto? Ya, por masa por gravedad. Ya tengo una expresión para la tensión 3. ¿Sí me siguieron el viaje? ¿Sí vieron lo que hice? A ver, vamos viendo, dijo el ciego. Puede ser, no sé, no te digo que no me acuerdo. Vamos a ver. Bueno, tensión 3 es igual a eso. Vamos ya con la tensión 2. Fíjate que ya, perdón, con el bloque, el diagrama de cuerpo libre del 2. Ya tenemos la fuerza de rozamiento, prácticamente, tenemos la tensión 3 y tenemos la tensión 2. Entonces aquí me queda sumatoria de fuerzas en X igual 0, ¿cierto? Tendría tensión 2, que es positiva, menos la tensión 3, que es negativa, menos la fuerza de rozamiento, que ya sabemos que es masa por gravedad. Ya hablo, coeficiente de rozamiento por masa por gravedad, me va a quedar lo mismo. Es más, no lo voy a hacer como una vaguita, voy a hacerlo así, igual a 0. Tensión 2, no sé cuánto es. La tensión 3, ya sé que es mu por K, por masa, por gravedad.
Este es el valor de la tensión 3. Estoy despejando tensión 2. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Tensión 2, y esto que está como negativo pasa al otro lado como positivo, y la fuerza de rozamiento también se hace positiva. La fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la normal. Yo creo que queda demostrado en este diagrama de cuerpo libre que mi normal también va a ser igual a masa por gravedad, y me va a quedar así, ¿verdad? Y si yo quiero expresar mejor esa tensión 2, me va a quedar, ¿ya? Que la tensión 2 es 2 veces el coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad. Y si yo me doy cuenta de esta expresión, o sea, de que la tensión 3, es coeficiente de rozamiento por masa por gravedad, finalmente me doy cuenta que la tensión 2 es 2 veces la tensión 3. ¿Sí o no? La tensión 2 es 2 veces la tensión 3. ¿Ya? Tensión 3, tanto. Tensión 2 es 2 veces la tensión 3. Y la tensión 1 me quedaría sumatoria de fuerzas en X igual 0 polito 0. Tendría tensión 1 menos tensión 2 menos rozamiento. Igual a 0. Tensión 1 es igual a la tensión 2 que pasa al otro lado como positiva y me queda 2 veces el mu sub k, por así decirlo. 2 veces la tensión 3. 2 veces mu sub k por masa por gravedad. Y aquí también me queda coeficiente de rozamiento por masa por gravedad. Y me queda que la tensión 1 es igual a 3 veces mu sub k por masa por gravedad. Y si yo lo quiero poner más bonito, la tensión 1 es igual a 3 veces la tensión 3. Ya. Fíjate que la tensión 3 describe mis otras dos tensiones. Vamos a ver, dijo el ciego. ¿Cuál de todas estas expresiones es? Si yo, por ejemplo, vamos a hacerlo de una vez con la D y con la E. Voy a coger la E. Voy a hacerle caso. Dice que la tensión 3 es igual a tensión 2 menos tensión 1. ¿Ya? Aquí me dice que, a ver, vamos a probar. A probar. Dice que la tensión 3 es igual a tensión 2 menos tensión 1. Tensión 2 menos tensión 1. Ok. Tensión 3 es igual. Tensión 2 es 2 veces mu sub k por masa por gravedad. Menos la tensión 1, que es 3 veces mu sub k por masa por gravedad. Y aquí me queda tensión 3 igual a menos mu sub k por masa por gravedad. Entonces no era la E. Creo que es la D. Vamos a ver, vamos a probar la opción D. Que la opción D me queda que la tensión 3 es igual a tensión 1 menos tensión 2. 3 es igual a tensión 1 menos tensión 2. Tensión 3 es igual a la tensión 1, que es 3 veces mu sub k por masa por gravedad menos la tensión 2, que es 2 veces, en efecto, si es la de mu sub k por masa por gravedad. Tensión 3 es igual 3 menos 2, te queda 1. Mu sub k, masa por gravedad, que en efecto fue lo que nos salió en nuestro análisis de la tensión 3. Por lo tanto, la respuesta es la opción D de Diosito. Era la D de Diosito. La de aquí. Ven, muchachos, así de bonito es Newton. De hecho, las leyes de Newton es mi tema favorito en toda la física del pre.
porque te obliga a pensar un poquito más, sale como que de lo común, no es de memorizarse la fórmula, es de analizar la situación. Me gusta bastante. Sí, en efecto sale la D de Diosito. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, muchachos, hemos hecho 4 ejercicios, pero poderosos, bacanes. Eh, Creo que esta semana les dan peralte. Ese creo que era el último tema en física. En química nomás nos falta ver gases y teoría de los gases. Y se terminó, supongo. Pero, o sea, peralte es una cosa de física que tiene. De hecho, verás, peralte es facilito. Peralte es un diagrama inclinado. Si tú te sabes planos inclinados, esto es un ángulo de peralte, ¿ya? Pero es como que tipo un camión viaja en una carretera con peralte de 15 grados. Calcule que la fuerza para que no, la fuerza de fricción, así. Nada más. Ajá, esto es un ejercicio de peralte, pero con camiones, nada más. Ujú. Entonces, bueno, chicos, recuerden que esta clase reemplaza la clase del jueves. Entonces, el jueves ustedes no me van a ver. Les deseo éxitos en su taller, prueba de salida, lo que sea. Y estudien mucho, que ya mismo se acaba el pre, ¿no? Besitos con la bendición de la termodinámica. Nos vemos la próxima semana.